Martín Sastre nació en Montevideo en 1975 y prácticamente se crió en la casa de su abuela Lala, una construcción de 1915 sobre la calle Canelones, que había sido conservada en perfecto estado por su dueña. Tal era el celo de Lala por conservar el caserón que cuando en los años 60 se hizo necesaria una reforma, le pidió a su hermano Fernando que retirara los azulejos de la cocina uno por uno para volver a colocarlos intactos luego de la reparación. Estos azulejos pintados a mano provenían del horno de la fábrica de Francisco Aguiar, que cerró en 1847 y son iguales a los que se pueden apreciar en los alféizares del Museo Casa de la Valleja. La vida llevó a Martín a vivir en Madrid y a trabajar en la Casa de América, en el lujoso Palacio Linares, situado frente a la Plaza de Cibeles. En el tercer piso encontró unos mosaicos que también eran iguales a otros que había en la casa de Lala. Preguntando, se enteró de que eran obra de Miguel Noya, que lo fabricaba en Valencia en el siglo XIX, mayormente para decorar los palacios de la aristocracia rusa, y algunos llegaron al Río de la Plata acompañados por técnicos que se encargaban de su colocación. Las pocas casas que poseen mosaicos Noya en Barcelona no solo reciben el subsidio estatal para su manutención, sino que además duplican su valor de venta. Cuando Martín volvió a vivir en Montevideo, luego de dirigir las exitosas películas Miss Tacuarembó y Naya Natalla, vio que algunos de los mosaicos de la casa de Lala se habían roto. Y no solo eso, descubrió que unas 14.000 casonas como la suya habían sido demolidas para construir edificios prácticamente sin valor arquitectónico alguno. Propuso entonces crear la Ley Lala, que otorgue a quienes se esfuerzan por mantener la belleza original de esas casas históricas los mismos beneficios que reciben quienes las demuelen para levantar edificios, favorecidos por la Ley 18.795 de acceso a la vivienda de interés social. Lo que Martín Sastre busca es que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Asimacos o el Palacio Jou, donde funcionaba el antiguo Club Naval, o lo que le está pasando a decenas de casas un día sí y otro también, porque cuando ya no quedan casas como la de Lala, habremos perdido más que ladrillos, habremos perdido parte de nuestra historia. Bienvenido, Martín, con esta presentación. Hola, ¿qué tal? Te Increíble, recibimos. increíble. Muchas gracias. La verdad que la presentación es muy emocionante porque, bueno, cuenta un poco eso, ¿no? Que las casas también son el lugar de la memoria de uno, ¿no? Y de nuestras raíces. Y qué importante es su Las casas, preservación, su conservación, y no demoler y hacer otra. Como hablábamos un poco ahí en el escritorio, que es el objetivo de este proyecto de ley que lleva un nombre muy especial, Lala. Sí, le puse Lala por mi abuela, en homenaje a mi abuela, que es una persona que hizo un esfuerzo enorme para mantener la casa con todos sus valores originales, como contaban en la nota, y sin ayuda de nadie, ¿no? En esa época no existían ayudas, y gracias a eso llegó hasta nuestros días, ¿no? Entonces, cuando me hice cargo de la casa para empezar a restaurarla, descubrí que los mismos beneficios que tienen quienes tiran las casas, que son excepciones, descuentos en el IVA impresionantes, no pagan BPS, bueno, hay como un montón, una batería de medidas para fomentar la construcción de estos edificios, pero no para la gente que quiere mantener esas casas. Y me preguntaba, ¿cuánta gente como yo que de repente por un tema afectivo quiere mantener esas casas, no puede, ¿no? Creo que a medida que fui difundiendo mi proyecto de la Ley Lala, me encontré con mucha gente que estaba en esa situación, que si tuviesen facilidades, mantendrían estas viviendas que son de valor patrimonial para todo el mundo. Montevideo, creo que una de sus grandes bellezas es que es una ciudad de casas antiguas y tenemos ejemplos arquitectónicos únicos en el mundo. Esa típica casa rioplatense de patios solo existe acá, no existe en ninguna otra parte del mundo. Y creo que hacen a nuestra identidad y a nuestras historias en común. ¿Y nos vamos a ir a la casa de Lala? Bueno, ¿Te parece? Dale. Nos metemos para conocer un poco más. Está Vero Chevalier en el móvil, nuestra compañera, para conocer la casa de la abuela de Martín, con Rosana Peralta, que es restauradora, y Karina Peralta, que están ahí trabajando en la casa de la abuela, Martín. Están, sí, Rosana y Karina
que yo le digo mis tías, porque mis tías se llaman Rosario y Karina también, vinieron cuando subí en el Instagram el vídeo de los mosaicos Noia totalmente rotos. Ellas se ofrecieron a restaurarlos y nada, tienen como un amor por la restauración y un entusiasmo por todo lo que sea patrimonial, que la verdad que es increíble y súper contagioso también. Vamos ahí entonces a escucharlas, pero mira qué linda esa imagen. Y vos hablabas del patio y mirá la imagen que vemos. ¿Cuántos recuerdos tendrás ahí? Vero, buenos días. Buenos días, Noé, buenos días, Martín, buenos días para todos. Y sí, bueno, aquí enamorados de la casa de Lala. Hacía mucho que teníamos ganas de visitarla y aquí nos encontramos. Cada rinconcito realmente es mágico y parece sentirse esa presencia de buen gusto. Y lo decías vos, ¿no? Y lo estábamos escuchando además también a Martín, que tiene no solamente recuerdos, sino vivencias. Miren, por ejemplo, lo que es ese espejo que era de la abuela Lala. Mi abuela también se llamaba Lala. Se ve que las Lalas tienen algo especial y también las restauradoras que están haciendo este trabajo maravilloso. Estamos con una de ellas, Karina, muchas gracias. Un gusto en conocerte. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, parte de lo que comentábamos hace la magia de este lugar. Bueno, es un encanto esta casa porque han podido mantener casi todos los elementos que son característicos de la época, ¿no? Desde el lavatorio, los muebles. Ese lavatorio, por ejemplo, que estamos viendo en imágenes, ¿qué características tiene? Bueno, es una pieza en porcelana y una parte en hierro forjado que está actualizada, pero con un muy buen estado de conservación para la época. Lógicamente que se ve que este sería el lugar, esa parte desconozco si era la ubicación original de la casa, pero es una pieza que tiene más de 100 y algo de años, ¿no? Sí, la distribución incluso, por ejemplo, esta parte de la cocina con una pileta que da hacia la parte del comedor diario, todas esas cosas llaman la atención porque quizá no es lo que hoy se acostumbra. Sin duda, y la despensa siempre subiendo arriba de las escaleras, como una versión como si fuera un ático, un altillo, que era donde se guardaban todos los alimentos, ¿no? Claro. Eso es bien característico de las casas de esta época. Y también eso, como una parte central, una nave central y las habitaciones que se van distribuyendo. Sí, y acá ha tenido unas reformas y unas actualizaciones, pero han mantenido casi siempre como la estructura inicial de la casa, ¿no? Entonces tenés la caminata desde el patio principal, el comedor, después lo que sería el ambiente de uso, más la salida al patio, es imponente. Algo más que tiene mágica esta casa es que sabe conservar la esencia de esa historia. Te voy a preguntar cuántos años tiene, pero que también se ha sabido actualizar con una modernidad que le da un toque único. Y muy actual, ¿no? Y donde pueden fusionar todos los estilos, porque en realidad se mantiene como lo muy histórico con lo que puede ser de la vida actual sin estar desentonando. ¿De qué año es? Y esta casa creo que es de 1870, mediados del siglo XIX. Pero hoy nos contaba Martín, que es el que sabe mucho más de la historia que nosotras, en qué momento fue el que la compraron, en qué momento la reformaron, que él se dedicó a investigar todo lo que los dueños que fueron anteriores a la familia de él. Entonces es el que tiene todo el proceso de cambio de lo que fue la parte estructural, ¿no? Que ya nos va a contar porque lo tenemos en piso, pero justamente queríamos hablar con vos. Estos mosaicos que estamos viendo son parte de la magia. Bueno, los mosaicos Nola son característicos de los años finales de mediados del siglo XIX, que se crearon en Valencia. Después han llegado al Uruguay a partir del 1900, donde se instalaron, o un poquito antes también, venían directamente de la fábrica de Valencia con los técnicos que los colocaron. Entonces vas a ver que son unos mosaicos hechos en grés, fueron tendencia en Europa en esa época y se encargaron de distribuirlos en el Uruguay. Hay muchas casas que lo tienen. Son unas piezas de cerámica. El grés, bueno, para los que conocen el grés, es una pieza de mucha duración. Y en realidad en esta casa están en muy buen estado, salvo en una parte que hubieron unos desprendimientos, pero en realidad el desprendimiento del uso y de las transformaciones de lo que tiene las casas antiguas, ¿no? Lo que decía Martín, de repente uno no tiene idea que tiene un tesoro en el piso y hasta de repente lo tapa con una alfombra o lo cambia por una del transitable. Claro, que no está mal en algunas casas cuando hay faltantes o hay piezas que tendés que tratar de ayornarlas, pero sin embargo esto es una belleza
Que en realidad también se pueden acomodar a lo nuevo, ¿no? Entonces la transformación, el recuperarlo, como lo que está haciendo Martín, es un valor histórico agregado que tiene el lugar. ¿Qué pasa con los de la pared, que son florales, que tienen otro color? Nada, esos son partes de lo que fueron de la estética del momento, del Art Nouveau. Tenés unas cerámicas vitrificadas, en muchas casas son en pas de calais. Eso va variando según la tendencia del criterio arquitectónico del momento. Bueno, vamos a conocer a Rosana, que nos va a mostrar parte justamente del trabajo que se está haciendo de restauración, mientras por acá Maru muere con los jarrones que, que están con un lugar destacado y que nos recuerdan a todos parte de nuestra historia. Gracias por estos minutos. Exacto, encantada. Y también eran de Lala, claro, ¿no? Y es lo importante, el rescatar de toda la familia los objetos y poder restaurarlos y conservarlos. Hasta el tamaño de la casa es algo que ya no existe, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, es lo que a nosotros nos gusta, el conservar. Venimos de familia de restauradores. Mi padre era restaurador del Palacio Legislativo, nuestro abuelo también. Entonces, estamos muy aferradas a la conservación y a la restauración. ¿Cómo llegaron a Martín y cómo empezaron este trabajo? Fue increíble, nos contactamos por Instagram. Él quería restaurar los mosaicos. Y bueno, hizo un llamado general y nosotros nos pusimos en contacto con él y ahí empezamos a hacer todo el intercambio, ¿no? Bueno, mostranos un poco cómo es ese trabajo. Estamos viendo ahí un segmento que justamente está viviendo este proceso. Exacto, es un trabajo totalmente minucioso y a mano, primero de limpieza. Eliminar todo el material que tiene de adhesión al suelo, todos los mosaicos, y se hace una limpieza uno por uno de todas las estecas y ahí luego de eso hacemos una limpieza con ácidos, ácidos químicos que es lo que van a sacar la suciedad y empieza a recuperar de nuevo el color de cada mosaico. ¿Qué pasa si alguna pieza se rompe, si no soporta ese proceso? Y bueno, parte de la conservación es dejar ese faltante, porque ya tratar de sustituir por otro nuevo, bueno, eso es un límite muy delicado para los restauradores. ¿Hay cuántas casas aquí en Uruguay, que es parte, bueno, de la ley Lala, ya lo va a comentar Martín, que de repente tienen estas maravillas que muchos ni siquiera lo saben y que uno ve que a veces se van demoliendo, se van perdiendo, no se trata ni siquiera de conservar por lo menos lo más valioso? Exacto, y muchísimas casas que están en no estados súper cuidados, pero sí que tienen tantos detalles que, bueno, un poco mostrar esta casa de Martín es como darle prioridad al lo antiguo, ¿no? A que todo va basado en la historia del país, que a veces lo pasamos siempre de lado y no nos damos cuenta y no lo resaltamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ambas, gracias a Martín por abrirnos la puerta de la casa de Lala y lo seguimos escuchando. Por aquí nos quedamos enganchadísimos porque queremos conocer todos los detalles de la historia. Muchas gracias, Vero. Gracias, Martín. Qué por belleza favor. este recorrido. Todos así. Increíble. Como Vero decía, se siente que como si ella estuviera aquí, una persona cuidadora. Y la verdad que uno veía en las imágenes y pinta mucho a tu abuela. Claro. Y qué trabajo y qué amor. Y además, no solo hacerlo con una propiedad como la casa, el nido, el lugar, el refugio de uno, sino transmitirlo a las generaciones. Porque seguramente hoy vos estás acá por también la historia que te trae y lo que ella inculcó, y la familia también somos lo que nuestra familia nos inculca a través de los valores, la crianza. Sí, si no, quizás no estabas acá. Totalmente. Este tipo de proyectos, así como haberme embarcado en rescatar la casa de mi abuela, solo se pueden hacer por amor a mi abuela, a mi familia, a la ciudad, a mi país, a su historia y a nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Porque creo que también lo más importante es que la gente entienda que la pérdida de todas estas construcciones que no van a volver tienen que ver con nuestro futuro, con quiénes somos, nuestras historias compartidas. Ahora, cuando mostraban las jarras del ala de mi abuela, vos decías, ay, esas jarras. Creo que en algún momento todas nuestras abuelas, abuelos, son historias compartidas que claro,
como bien decías al principio, yo no estoy en contra de la construcción de nuevos edificios. De lo que estoy absolutamente en contra es de destruir los edificios con elementos patrimoniales, como tantas casas como existen, como la del ALA, para la especulación inmobiliaria, ¿no? Que en definitiva se trata de eso, porque si bien la ley se llama de vivienda social, todos sabemos y todas sabemos que los precios de esos apartamentos no tienen nada de social. Horrible. Entonces, bueno, creo que es justamente a través de las redes sociales empecé a ese despertar de la conciencia que yo tuve sobre un caso in extremis. Estaba viendo que la casa de mi abuela se venía abajo, quise de alguna forma transmitirlo para que todos podamos tomar conciencia sobre ese tema. ¿Cuán costoso es? Perdón, continúa. perdona. No, ¿cuán costoso es además? Muy costoso. Este trabajo que estábamos viendo, Muy costoso. mantener una casa de estas características, Muy mantener, costoso. como decíamos, su historia, su presente y para el futuro de una ciudad, no solo de una historia familiar, como bien lo Sí, decíamos. porque vos pensás que justamente hoy le mostraba a las chicas las facturas de la ferretería, abrí un cajón así y le dije, mirá, todo esto son facturas de ferretería. Entonces, realmente, si no hay un apoyo por parte de una reglamentación clara, una ley que permita que los particulares, como mi abuela Lala, puedan mantener las casas con valor patrimonial, realmente se hace absolutamente inviable, ¿no? Heredaste una casa antigua y es un clavo, la tenés que vender para que hagan un edificio, que era lo que iban a hacer con la casa de mi abuela. A último momento pude intervenir ahí para que eso no sucediese y de alguna forma, bueno, mostrar esto, ¿no? Lo que decían las chicas, que se puede transformar en un espacio contemporáneo manteniendo todos los valores patrimoniales, los muebles, todas las casas esas de remate que hay, ¿no? Que no quiero ponerme en contra de las casas de remate, pero digo, que están llenas de esos objetos increíbles que juntaron nuestros abuelos y nuestras abuelas y que te lo venden, ¿viste? por poquito dinero y que en realidad el valor afectivo que tienen y el nivel patrimonial de eso, de las historias en común, es invaluable. La esencia de la casa se mantiene, se puede ver en las imágenes. La esencia de la casa se mantiene. Desde su mobiliario, todo, pisos, paredes, es increíble. A mí me parecía muy rico también, creo que lo que decían al principio, ¿no? Que vieses la personalidad de mi abuela a través de sus objetos también, ¿no? Claro. No, tratar de intervenir lo mínimo posible, que sea funcional, pero que se viese no solamente la casa, sino cómo ella la fue a través de los años, porque fue una construcción de años y cosas que heredó de sus abuelas también. Bueno, es un trabajo de generación en generación, ¿no? Incluso algo muy curioso que descubrí haciendo la restauración de la casa, tuve que ir a pedir los planos originales al Cabildo, al archivo histórico, porque son muy antiguos, y descubrí una anotación en uno de los planos que decía: la señorita Rita Caprario dice que no encuentra los planos originales de la casa. Y me sonó muchísimo el apellido Caprario, y en Google nada más puse Caprario, la dirección de casa, y me apareció Jorge Caprario, el arquitecto del edificio de Asimacos, empadronado en la Facultad de Arquitectura en la casa de su tía Rita Caprario. Ahora ya estoy en contacto con la nieta de Jorge Caprario y efectivamente, mientras estudió arquitectura, vivió en esta casa. Y yo ya había estado, bueno, creo que el edificio Asimacos fue un antes y un después con el tema justamente de esto, ¿no? De la preservación del patrimonio, la indignación general, que nunca entendimos por qué tiraron ese edificio tan hermoso para hacer uno sin ningún valor arquitectónico. ¿Qué pasa con las autoridades? Habías pedido una entrevista con el presidente de la República. Mira, ¿Qué pasó? Nada. Nada, ok. Pedí entrevistas con todo el mundo, no solamente con el presidente. Tuve algunas entrevistas en el Ministerio de Educación y Cultura. Les acerqué, para que la gente sepa también, hay una iniciativa en change.org que pueden buscar, Lala, Ley Lala Patrimonio se llama. Ya hay casi 5.000 firmas, les alcancé todas las firmas, hablé con la gente de la Comisión de Patrimonio. Bueno, hice muchísimas iniciativas, por ahora no tuve ninguna respuesta. Creo que es algo que la opinión pública, creo que todos y todas estamos de acuerdo en que la legislación tiene que cambiar. No es nada nuevo, en Europa se hace, nadie puede tirar una casa antigua. Y creo que todos y todas queremos que nuestros representantes
tomen cartas en el asunto y hagan una ley que proteja eso, nuestra identidad, nuestras historias, nuestras ciudades, nuestra cultura, en definitiva, Un ¿no? apoyo además económico para sostener y para poder, como veíamos ahí, ese trabajo tan minucioso de mantener viva la historia de una propiedad que es la historia de una familia, pero también de un barrio, de una ciudad, y que no solo se premian a las nuevas construcciones. Y hasta el final terminé salvando la casa de Caprario, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas historias? Que esa casa se iba a vender. La iban a tirar. Y te das cuenta que en realidad detrás de cada una de estas casas hay otras historias que Sin duda. desconocemos. Entonces realmente es urgente que exista una normativa, como por lo menos, no que te den un apoyo el Estado, pero sí que a los particulares que nos queremos hacer cargo de esas casas y de esa memoria, nos den las mismas facilidades que le dan a los que las compran para tirarlas y especular con el negocio inmobiliario. Entonces, invito a toda la gente a que entre, señora, señor, a change.org o si no, pueden entrar a mi Instagram, que es Martín Sastre, ahí está el link también, y firmen por la ley Lala. Y eso se lo estamos haciendo llegar permanentemente la actualización a las autoridades. En algún momento yo espero que alguien se dé cuenta del capital electoral que tienen, por lo menos en este tema, y muevan un poco la ficha, ¿no? Nosotros vamos a dejar el link de la página en nuestras redes para que la gente pueda ingresar, pueda firmar. También lo vamos a hacer nosotros. Yo te Así lo me prometo gusta. cuando termine la nota, porque hay que predicar con el ejemplo también. Y nos Vamos. sumamos a esta causa. Y después quiero que vengas acá a contarnos cuando seguramente se apruebe y esté ese proyecto de ley para presentar en cámaras. Digamos, hoy se vota, se sanciona la ley. La ley Lala. Vamos a estar ahí. Y lo que te puedo asegurar es que seguramente hay una abuela por ahí muy orgullosa de su nieto, que no olvida no solo una propiedad, sino también sus raíces, porque ahí me voy a salir un poquito de este proyecto, pero cuando grabaste Natalia, También terminaba en la casa de la abuela. también, así que... Sí, con Natalia lo hemos hablado. Y con muchísimo orgullo también recordabas todo lo que... Hablaste hasta de poder tener una memoria genética, porque recordabas mucho en un lugar en el que no habías estado. Totalmente, sí, porque mi abuelo, el esposo de Lala, era ruso. Entonces, para mí también ese proyecto fue una vuelta a otra parte de mis raíces, pero también. Y después, bueno, cuando vine acá, nada, ahora esa casa, que iba a ser otro edificio de estos que se está llenando el centro, ahora por suerte va a seguir adelante. ¿Cuántos, ya cerramos, cuántos metros cuadrados tiene de construcción? 400. Porque Sí, Vero decía, son casas que ya esas dimensiones y súper altas, se veía bien la Claro. construcción antigua. Sí, pero bueno, tienen justamente se les puede dar una nueva Claro vida que sí. sin Se pensar ve, ya en... se vio. Claro, y bueno, eso da para otro tema, pero hay muchos proyectos que se pueden hacer con una casa antigua. Martín, muchísimas gracias por haber estado acá con Gracias a nosotros, ustedes. por la información que es tan importante. Y no, gracias a ustedes por difundir la ley Lala. Estamos acá, pero ya embanderados, te digo, y vamos a firmar, les vamos a dejar nuevamente el link para que ustedes firmen y sean parte de este proyecto de ley tan importante para nuestra historia, nuestro presente y también para nuestro futuro. Cerramos por acá, Martín, gracias y Gracias. seguimos adelante con La Mañana en Casa.